pastor nos ha estado enseñando los últimos domingos qué sucedió cuando entraron a la tierra prometida. Empezaron a idolatrar a otros dioses. Dios castigó al pueblo. Llegó un rey que se llama Nabucodonosor, los invadió en Jerusalén y se llevó a los principales del pueblo, a los sacerdotes, a los sabios, a los principales, a los científicos. Se llevaron del templo de Jehová muchos utensilios que se usaban para la adoración de Dios en el templo. En Daniel, en el capítulo 1, ahí empieza diciendo que entre lo que se llevaron del templo, se llevaron a Daniel. Y Daniel era un muchachito de 14 años, algo así como George, que toca aquí la guitarra. Imagínense un muchacho, ponte de pie, George, un muchacho así como él. Era uno de los valiosos del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque era dedicado, sabio, inteligente, bien portado, no tenía tacha. Y junto con él a 3 amigos suyos, 4 jovencitos que llevaron cautivos el rey Nabucodonosor desde Jerusalén a Babilonia. Le estoy contando la historia porque vamos a analizar 6 capítulos de Daniel. Y si no se los cuento, no nos alcanza el tiempo, ¿ok? Entonces quiero que fije sus ojos en el versículo 4 del capítulo 1 en Daniel. Dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, además eran bonitos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El rey dijo: ok, vamos a preparar a esos muchachos en ciencia, y los empezó a educar. Pero Daniel era santo, dijo: yo no voy a comer de lo que el rey come, porque el rey todo lo que come se lo sacrifican a los dioses de Babilonia antes de que él se lo coma. Y yo no me quiero contaminar, ni siquiera tocando lo que está dedicado a los otros dioses, porque precisamente por idólatras Dios nos permitió este castigo. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Se merecía Daniel ese castigo? La Biblia dice que era un muchacho recto en todo, que no tenía tacha. ¿Se merecía él haber sido llevado cautivo allá? Yo creo que él era de los pocos que no estaba siendo idólatra en Jerusalén. Pero él sufrió las consecuencias del pecado de los líderes espirituales que guiaron mal al pueblo y que no corrigieron al pueblo para que no adoraran a los otros dioses. Quiero que sepa que lo estaban preparando para ser el siervo del rey Nabucodonosor. A todos los que servían al rey les tenían que castrar para que no se fijaran en las reinas o en las mujeres del rey. Entonces Daniel estaba sufriendo las consecuencias del pecado del pueblo siendo un muchacho recto, jovencito. Apenas estaba empezando la vida, pero con todo y eso empezó a decir: yo no me voy a contaminar, yo no voy a comer esa comida. Las iglesias hoy conocen el ayuno de Daniel. Déjeme decirle algo del ayuno de Daniel, y estamos apenas en el primer capítulo. Daniel no hizo un ayuno de 40 días, la preparación duraba 3 años. O sea que si alguien quiere copiar el ayuno de Daniel, debería ser 3 años de ayuno. No era que él dijo: yo voy a hacer un ayuno que es especial, voy a hacer un ayuno que no voy a comer carne, solo voy a comer lo producido de la tierra porque en eso hay santidad. No, él no estaba comiendo verdura y lo producido por la tierra porque fuese especial comer eso, ni porque haya una especie de misterio en hacer esa dieta. Lo estaba haciendo porque él no quería comer de lo que comía el rey. O sea que si el rey hubiera comido lenteja, él no hubiera comido lenteja. Déjeme aclararle algo. No me malentienda, yo no estoy en contra del ayuno. Yo creo que hay que ayunar y me encanta la práctica de ayunar cada principio de año, cada principio de mes. Pero quiero que tenga conciencia de por qué se hacen las cosas.
Ayune, porque eso hace bien al cuerpo, al alma y al espíritu. Pero cuando ayune, entienda, no haga las cosas por hacer, porque no está establecido en la Biblia el ayuno de Daniel por 40 días. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Daniel hizo el ayuno por 3 años y lo hizo porque quería purificarse y no contaminarse con lo que se dedicaba a los ídolos. ¿Qué puede hacer usted? No se contamine con el pecado. No se contamine con el pecado. Le propongo ese ayuno por el resto de la vida. Inténtelo. Trate. Él ayunó y resulta que al cabo de cierto tiempo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y ya nos vamos cambiando al capítulo 2. Y el sueño consistía en que él vio una imagen gigante. Él vio una imagen gigante que tenía ciertas características, unas partes de hierro, unas partes de barro y todo eso. Y le dijo a todos los sabios que habían traído: ¿quién viene y me interpreta el sueño? Nadie pudo. El rey dijo: como no hay nadie que pueda, estos no sirven para nada, me los matan a todos. Y Daniel escuchó y dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué mandaron a matar a todos los sabios? Y el hombre le dijo: porque ninguno ha interpretado el sueño del rey. Entonces Daniel dijo: dígale que me dé tiempo y yo voy a rogar a Dios. Y rogó a Dios y fue delante del rey. El rey no quería decirle a nadie cuál era el sueño que él había soñado. O sea que Dios le tocó revelarle a Daniel el sueño que tuvo el rey más la interpretación. Entonces Daniel interpretó el sueño y cuando le dijo al rey todo, vamos a ver lo que sucedió. Vayan el 2:17. Dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios en Babilonia. El rey había mandado a matar a todos los sabios y Daniel vino con sus amigos y les dijo: por favor, oren, pidan misericordia a Dios para que no muramos en esta masacre. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Vaya ahí al 23 ahora. Dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Pásese ahora al versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Antes de eso, Daniel le dijo al rey: rey, esto es lo que significa tu sueño. Le dio la interpretación completa, en la que no nos vamos a fijar hoy. Lo que quiero que usted note es lo siguiente. Daniel fue tomado cautivo por consecuencia del pecado que no era suyo. Fue llevado allá, pero no paró de obedecer. Aunque estaba obedeciendo, le vino una gran calamidad. ¿Cuál calamidad fue esa? Quisieron matar a todos los que eran de su grupo, a todos los sabios. ¿Se imagina el temor que pudo haberle invadido a Daniel? Nos van a matar a todos si Dios no nos revela este sueño. Pero pidieron a Dios, porque cada dificultad que se te presenta en la vida cuando estás obedeciendo a Dios es una oportunidad para clamar. Daniel obedeció, le vino la calamidad, suplicó a Dios, obtuvo la respuesta de Dios y Dios lo exaltó en lo individual y fue exaltado el nombre de Dios en público. Haga esa lista con su mano. Obedeció, vino la calamidad, clamó, Dios lo bendijo personalmente y hubo un reconocimiento público del poder de Dios. Quiero que fije esas 5 cosas, porque eso nos pasa a todos los que caminamos en obediencia. Y es un ciclo que no se acaba y lo va a ver. Mire lo que pasó, cómo Dios retribuyó a Daniel.
Entonces el rey Nabucodonosor, verso 46 en el capítulo 2, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. ¿Para quién era ese regalo? Para él. Cuando usted es fiel a Dios, pase lo que pase, tú recibes la recompensa de eso, personal. Pero también el rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, Rey de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Aleluya. ¿Cómo le parece? Ok, usted piensa, bueno, ya vamos en el capítulo 2, ya Daniel sufrió, ya obedeció, ya clamó, ya fue premiado y ya se engrandeció el nombre de Dios, ya se acabó el problema. Pues no, miren el capítulo 3. Versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. El verso 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El versículo 8, capítulo 3 dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y les dijeron así, versículo 12: hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que son Sadrac, Mesac y Abednego, los amigos de Daniel. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Cuando uno obedece a Dios, Satanás lo odia profundamente. Y no solo Satanás, la gente alrededor lo odia. ¿Por qué la gente enojó tanto con un muchacho como Daniel y sus amigos, muchachos obedientes, correctos? Dios los exaltó por haber obedecido y los puso como gobernadores de Babilonia. Y después vienen y acusan: rey, hay una gente que no te respeta. Maliciosamente te acusan para que pierdas los beneficios que Dios te ha dado, los privilegios que Dios te ha permitido. Cuando en el trabajo te ascienden, yo no sé si te ha pasado, pero siempre hay unos que no están contentos con eso y empiezan a ponerte tropiezos y van y le dicen al jefe alguna cosa y siempre andan buscando cómo hacerte caer y cómo hacer que te echen y que te bajen del lugar que Dios te dio. Yo quiero darles un ánimo con esto, y es que a veces yo misma me he engañado pensando: Señor, pero si nosotros no estamos haciendo nada malo, somos tus siervos, te servimos a ti, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué tantas calamidades una tras otra? Cuando tú eres obediente a Dios, siempre hay victoria después de la calamidad. Siempre hay una exaltación de Dios que te honra a ti por tu obediencia, y una exaltación del poder y la gloria de Dios porque Él se exalta en la obediencia tuya. Mantente haciendo lo correcto, porque así fue como Daniel logró conseguir la gloria de Dios y los beneficios, los premios que Dios le dio después de eso. Entonces, vamos al versículo 16.
a Nabucodonosor le dio rabia cuando vinieron a decirle, mira, hay unos 3 muchachos ahí que nunca obedecen tus órdenes. Y el rey se enojó y dijo, tráigame a esa gente. Y mire lo que le contestaron ellos al rey. Versículo 16, capítulo 3. Dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Que a veces haciendo el bien te llegan todas estas calamidades y cuando crees que ya no puedes más se empeoran. Y tú no entiendes qué está sucediendo, pero tienes que percibir que hay un mundo espiritual que está en contra de que tú obedezcas a Dios, oponiéndose a que hagas lo correcto, lo que Dios quiere de ti. Y si no mantienes la firmeza de tu decisión por la obediencia, fracasarás. Daniel no tembló, los amigos, porque estos son los amigos de Daniel en realidad. Dijeron, sepa, señor rey, que Dios nos librará porque tiene el poder, pero si no nos libra, no adoraremos a la imagen que has levantado. El capítulo 3, en el versículo 28. ¿Qué pasó? Los echaron en el horno del fuego. Estaba tan caliente el horno que los que echaron a los amigos de Daniel se quemaron. Y cuando Nabucodonosor se asomó, vio a 4 y no a 3. Dios con ellos, guardando cada cabello de los amigos de Daniel, porque Dios nos puede librar. Es increíble lo que Dios puede hacer. Una cosa tan increíble como esta, que no se les quemara ni un pelo. Y luego salieron de ahí, y cuando salieron, en el versículo 28, mire lo que dice Nabucodonosor. Versículo 28. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, de Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Y yo no sé si lo ven, y los 5 cosas están ahí otra vez: obediencia, calamidad, clamor, gloria individual para el obediente y gloria pública para Dios. ¿En qué paso estás tú, hermano? Porque esto es un ciclo que empieza y se repite cada vez. No se acaba hasta que te mueras. Si quieres obedecer a Dios, viene una calamidad injusta sobre ti. Y tienes que estar dispuesto como Daniel a decir, ni aunque me muera en ese fuego, voy a dejar de obedecer a Dios. Y usted cree, no, ya metieron a los amigos en el pozo, ya los pusieron gobernadores de la provincia y ya se acabó la prueba, ya nunca más el cristiano va a padecer. Vaya para el capítulo 4 y vea otra vez, misma cosa. Si usted cree que siendo cristiano no va a padecer, está engañado por el diablo. Y si se agüita cuando padece, perdió la batalla. ¿Entiende? Tiene que aguantar, soportar y seguir obedeciendo y clamar. Y espere que va a llegar la victoria. No se desanime porque Cristo padeció más que nosotros y fue obediente hasta el fin.
y recibió la corona eterna. Dice la Biblia que delante de él toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que él es el Señor. Y Dios le dio premio individual, lo puso en el lugar más alto. No hay nadie sobre él. Pero también se glorificó públicamente el nombre de Dios a través de la obediencia de Cristo. El versículo 4 en el capítulo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo. Este es Nabucodonosor contando su testimonio de cómo se convirtió a la fe del Dios de Daniel. Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en la cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaban. Y las visiones de su cabeza están descritas en el versículo 10. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. No encontró a nadie que le descubriera el sueño hasta que alguien dijo, por allá hay uno. A estas alturas ya Daniel tenía como 40 años. Usted puede leerse el libro entero. Jovencito llegó a Babilonia, a los casi 80 volvió a Jerusalén y no se oye una queja de ese muchacho obediente por todas las cosas injustas que vivió. No encontró el rey quien descubriera el sueño y llamaron a Daniel otra vez. Y Daniel viene en el versículo 19, versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo y hasta su pelo creció como plumas de gallina y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempieterno y su reino sobre todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar al que anda con soberbia. El testimonio de la obediencia de ese muchacho logró conquistar al rey de la nación que los cautivó, que destruyó el templo de ellos y los trajo a su país. Capítulo 5, versículo 1. Después de Nabucodonosor vino un rey que era su nieto, se llama Belsasar. Hizo un banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, borracho, mandó que le trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Daniel, para que bebiesen ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. O sea, tomaron los utensilios del templo de Jehová para parrandear allá en Babilonia. Y Dios, dice el versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el calado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía. Versículo 13, entonces Daniel fue traído delante del rey otra vez.
Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú, Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Versículo 16. Yo pues he oído, ¿sí ves? Ya tenía fama el Dios de nosotros, de ti, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme la interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Lo iba a poner de tercero si Dios le revelaba la escritura que estaba ahí. Pero Daniel fue bien impresionante porque él dijo: la escritura dice que va a venir otro rey y va a conquistar este reinado y se acabó Babilonia. Entonces Daniel le dijo: no, ¿sabes qué? No me des ningún premio. Yo te la voy a interpretar, pero quédate con tus cositas. Para que no haya perversión en la revelación que Dios, en el servicio a Dios. O sea que él sirvió ya sin ánimo de recibir ninguna recompensa personal. Le dijo, estamos en el 5:17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré interpretación. Entonces le dio la interpretación y entre otras lo que le dijo es lo que está en el versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. O sea, le está diciendo: tú eres soberbio y por eso Dios te va a quitar el reino. Sabiendo todo esto, sí que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste. Verso 26, esta es la interpretación del sueño. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mene. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, tekel. Y después Pérez, que no es el hermano David, sino porque este es con ese. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Se acabó tu reinado, Babilonia, ya no hay más Babilonia. Entonces mandó el 29, Belsasar vestir a Daniel de púrpura, porque le cumplió de todas maneras la promesa, porque Dios es así, como Daniel fue obediente. Dice, entonces lo vistió de púrpura y le pusieron en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche se murió ese rey de los caldeos y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Capítulo 6 y con eso terminamos. Versículo 1. El rey nuevo que llegó, Darío se llama, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. ¿Lo ve otra vez? Obedece, calamidad, clamor, gloria individual y gloria para Cristo. Versículo 4. No podían ponerle ocasión para caer delante del rey. ¿Por qué? Amén, Poli, porque era fiel y todavía no fallaba a Dios, seguía siendo obediente. No lo volvió loco la riqueza ni las posiciones que alcanzó ahí. Se volvió el tercer principal gobernador de un imperio y todavía seguía obedeciendo a Dios íntegramente, sin tacha. No se volvió loco. Cuídese de eso, porque usted se monta en su troca, se le olvida que vino de allá y que Dios lo ha traído hasta aquí. Y me reprendo a mí misma y me diga, no me vaya a pasar que me deje el Señor loco como dejó a Nabucodonosor, por orgulloso,
Cada vez que usted sienta ese pálpito de orgullo y se sienta mucha cosita, dígase a usted mismo: Señor, no me vaya a pasar como a Nabucodonosor. Déjame ser como Daniel, que no se le subió los humos a la cabeza. Dice, era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aquí en este país me ha pasado eso. Gente que se busca maneras de acusarnos a Over y a mí para que nos quite Dios los beneficios que tenemos. En serio, año tras año ha sido una lucha tremenda contra gente que se deja usar por el diablo para que sean quitados los beneficios que Dios nos ha dado. Eso es una amenaza constante. Dijeron ellos: vamos a ponerle al rey a firmar sin que se dé cuenta, porque este rey era amigo de Daniel y le caía bien el Dios de Daniel. Entonces dijeron: vamos a engañar al rey y vamos a ponerlo a que nos firme una cosa que diga: el que en 30 días le ore a cualquier otro dios que no sean los dioses de Darío, va para el pozo de los leones. Y dijo el rey: sí, me parece bueno, firmo. Versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido formado, ya tenía callo de ser obediente y ya no lo pensó mucho. Mire lo que hizo: entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía toda la vida. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que después de tanto que el diablo hace la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, llega un día que a usted le sale callo y dice: ya sé que Dios me va a librar. ¿Sí se da cuenta cómo Dios desarrolla la fe del creyente? Dios nos hace perfectos a través de estas clases de calamidades. Porque de aquí a un tiempo, de tanto que la misma cosa, mismo ciclo, una calamidad, obediencia, exaltación de Dios, exaltación privada, otra calamidad, otra vez clamando, otra vez Dios te salva, otra vez Dios exalta, o vuelves a obedecer, otra calamidad. Y cuando pasa el tiempo de tantas calamidades y tantas victorias que has visto de Dios, pues ya lo haces sencillo. Te volviste un maduro en la fe. Mira, musculoso, ejercitado en la fe. No le dio miedo, ni clamó, ni pensó. De una se puso en la ventana y oró todo lo que quiso 3 veces al día. Versículo 14. Y cuando el rey oyó el asunto, porque los sátrapas vinieron donde el rey y le dijeron: hay un tipo allá que no hace caso y ora. ¿Sí? Oye, qué cosa. Entonces el rey, versículo 16, mandó que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que él te libre. Versículo 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Estaba triste pensando que Daniel, su amigo, iba a morir comido por los leones. El rey pues se levantó. Oye, a todas estas el diablo no es muy creativo, ¿no? Si ven que se la repite la misma siempre, los mismos tipos calumniándolo, los mismos pozos con alguna cosa, pero pozo, ¿sí? Ya usted debería estar atento, el diablo siempre me atraca de esta misma manera. Esta vez no le voy a prestar atención, voy a seguir obedeciendo. Entonces el rey se le fue el sueño, estaba preocupado, y el versículo 19, se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con su voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel desde adentro del pozo le respondió al rey: oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los bocones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado
inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión le halló en él, porque había confiado en su Dios, y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, su mamá, su papá, sus hijos y sus hermanos y todos los que tenían que ver con ellos. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ella y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía les pongo esta orden: que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. 2 reinados. Hermanos, si una historia tan increíble como esta no tiene mella en tu corazón, ya estás muerto. Una y otra vez Dios te salvará. Dios te salvará. Mantente obedeciendo, y Él será glorificado.